Los jesuitas llegaron en 1844, pero evidentemente que en el seno del Congreso empezó a radicalizarse la tendencia en contra de la presencia de los jesuitas, tal vez por una razón, y es que los jesuitas no solamente se dedicaron a las misiones entre los indígenas, sino que con el visto bueno del gobierno, y curiosamente del gobierno del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, que posteriormente va a expulsar a los jesuitas, pero en ese primer gobierno de Mosquera fue muy amigo de los jesuitas, como era toda la familia Mosquera. Los jesuitas aprovecharon también, con el permiso del gobierno, para introducirse en la educación en el país, y se fundó, o mejor dicho, se volvió a encargar la compañía del Colegio de Santa Fe, del Colegio de Medellín. Se fundaron varias obras de este tipo, de tal manera que cuando ya tuvo mayoría el radicalismo liberal, o el partido anticlerical, digámoslo antijesuítico, en el Congreso, se produjo entonces una fuerte reacción con el argumento de que los jesuitas se habían extralimitado en sus funciones, porque, según decían ellos, habían sido llamados única y exclusivamente para trabajar en la periferia con los indígenas. Pero ya admitir que los jesuitas pudieran trabajar en Bogotá, y pudieran trabajar en Medellín, y pudieran trabajar en Pasto, la cosa se complicaba bastante. Los jesuitas habían sido expulsados de la Nueva Granada, del virreinato, en 1767. Las generaciones que presidían el país en 1840, 41, 42 no sabían de qué se trataba la Compañía de Jesús, de tal manera que ellos conocían a los jesuitas por lo que se decía, y sobre todo por lo negativo que se decía, de tal manera que llamar a los jesuitas para muchos era un escándalo. Afortunadamente, el general Francisco de Paula Santander, durante su gobierno, hizo hacer un estudio sobre las misiones de los indígenas. Y él vio que verdaderamente durante la colonia, una de las grandes realizaciones del gobierno colonial había sido, a través de los jesuitas, el crear misiones entre los indígenas. Por eso, el general Francisco de Paula Santander, argumentando razones muy políticas de poder conservar los límites del país, que muchas veces estaban en esas regiones indígenas, y se sabía hasta dónde llegaba Colombia, porque se sabía hasta dónde llegaban las misiones de los jesuitas en el Arauca, en el Meta, en el Orinoco y en el Bichada. Ya para el año 1910, 11, 12, 13, 14, cuando estalla la guerra europea, la compañía ya se ha solidificado bastante y ya ha creado obras importantes en nuestro país, que ya se llama, desde la Constitución del 86, la República de Colombia. Y entonces el padre general Vladimiro Ledochowski cree que ya el número de obras de los jesuitas en Colombia y el número mismo de jesuitas y de vocaciones a la compañía es suficiente para que se considere Colombia como un país que merece y puede tener una provincia de la compañía. Y entonces, el día de San Pedro Claver de 1924, en un decreto solemne que el padre general firma en Oña, que es la casa de estudios de los padres de la provincia de Castilla, a la cual asisten muchos de los jesuitas colombianos que fueron los creadores de la provincia, en 1924 se crea, bajo el patrocinio de San Pedro Claver, se crea la provincia de Colombia. Yo creo que en este momento no podemos entender la cultura nacional sin el influjo cristianizador y culturizador de la Iglesia en América.